Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión les traigo un pequeño juego que podría gustarles a los fanáticos de los beat'em up y a quienes son parte de la comunidad furry. Este juego es Maki Paw of Fury, desarrollado por el estudio argentino Backward Games. Maki Paw of Fury nos cuenta una clásica historia del héroe salvando el día y rescatando a una persona importante para él, siendo en este caso nuestro héroe el pequeño zorro Maki. Las mecánicas de este juego tienen todas las bases de un beat'em up retro, siendo que tenemos un golpe fuerte, un golpe suave, un ataque de área, ataques aéreos, ciertos combos y un gran ataque especial que realizamos al llenar una barra de energía al vencer más enemigos o conseguir ciertos ítems. También tendremos una barra de vida que solo recuperaremos con ítems, así que hay que tener cuidado de saber controlar bien cada grupo de enemigos o podrían terminar sin ninguna vida, cuando menos lo esperen. Aunque no sentí que el juego sea exageradamente difícil, más bien es una experiencia con una dificultad más medida frente a los exponentes más viejos de su género. Hasta aquí se nota que no es un beat'em up demasiado complejo, pero también tiene ciertas secciones de cambio de gameplay que me resultan bastante refrescantes, aunque también notablemente escasas en comparación de todo el juego. Pero donde siento que Maki Paw of Fury destaca es en su apartado gráfico, siendo que su estilo es bastante llamativo ya que simula ciertas caricaturas furry clásicas, y tanto los diseños de personajes, enemigos y escenarios se sienten bastante interesantes y llamativos. Y ya que toqué dicho punto, este juego no solo tiene a Maki como personaje jugable, sino también a un capibara musculoso llamado Tincho y a una nutria punk llamada Maka. En dichos personajes noté que la forma en cómo funcionan o las sensaciones de jugar con cada uno sí cambia si decides experimentar bien con ellos. Inicialmente tienen una que otra habilidad específica de ellos, como Maka invocando su batería para causar daño en área, o Tincho convirtiendo a enemigos en balones de fútbol americano para lanzárselos a sus enemigos. Pero también ciertos retoques de daños y velocidad son notorios, lo cual no sé si es por las animaciones o de verdad hicieron dichos cambios. Por ejemplo, Maki se lo siente bastante equilibrado en cuanto a sus ataques y velocidad, mientras que Maka es más rápida y su distancia de ataque varía, aunque a veces causa mucho menos daño, o eso sentí yo. Mientras que Tincho... ¡oh cielos! Tincho está rotísimo. Tincho tiene ataques más lentos pero causan más daño, y si sabes cómo usar sus ataques y en qué momentos, puede ser imparable. Con él fue con quien terminé el juego. Así que, por mi parte, Tincho es mi preferido. ¡Salve Tincho, el yo-yo carpincho! Habiendo dicho prácticamente todo del juego, es hora de ir a las conclusiones. Maki Paw of Fury es un videojuego del cual se nota sus referentes, siendo de seguro Street of Rage y otras experiencias del beat'em up retro. Pero siento que algunos detalles más de gameplay fallaron, no siento que sea una mala experiencia, ya que cumple bien como algo interesante para su género. Pero no negaré que hay un par de momentos en que sí se volvió repetitivo el gameplay. Pero algo que me gustó mucho fueron los escenarios extras y, un poco, los jefes y ciertas batallas que tuve. Junto que los tipos tanto de mecánicas de pelea como diseños de los enemigos hace que siempre estés atento a las variadas combinaciones de retos que te puede dar este juego. Y claro, se nota muchísimo el gran trabajo artístico para darle ese acabado tan de caricatura furry clásica que hace ver precioso e interesante a este videojuego. En conclusión, recomiendo Maki Paw of Fury a quienes quieran una experiencia corta y algo más austera del género beat'em up, así que puedo decir que se puede esperar algunas cosas más del equipo de Backward Games. Y sí deseo que hagan algunas cosas más a futuro con los variopintos e interesantes personajes de este videojuego. Así que vayan a seguir y estar al tanto del equipo de Backward Games. Además de que si les gustan los beat'em ups y buscar más de ese género, o simplemente son tremendos Furies como su servidor, entonces Maki Paw of Fury puede darles unas buenas dosis de patear traseros peludos.
Y con esto termino este video. Si les gustó, ya saben que pueden alimentar al algoritmo de esta plataforma de videos con sus likes, comentarios, suscripciones y compartidas donde más puedan. Y así este video será más recomendado. También pueden ayudarme con sus apoyos monetarios por medio de los supergracias y membresías de YouTube, y en especial por medio de Patreon, donde recibirán muchas recompensas. Todos esos apoyos con desde $1 me ayudará a que me dedique mucho más a esta labor de creación de contenido y pueda hacer de este mi trabajo soñado. Que hablando de ello, agradezco a los primeros miembros del canal, junto con un agradecimiento especial a Blue Knight 123 por ser la primera miembro del canal y regalar varias membresías. Otra forma de ayudarme es seguirme en mis varias redes sociales, en donde pueden también enviar sus fanarts junto con ver mis streams tanto en YouTube, Twitch y TikTok, suscribirse a mi canal secundario, El Patio de Daniel Case, o al canal del Blueycast, donde hablo sobre la caricatura Bluey junto a mi amigo Ender Axel. Y esta vez tenemos sección de fanarts con una nueva y divertida obra de mi querida amiga Dirgi. Replicando un conocido meme, me dibujó a mí siendo el tipo del sombrero cool. Muchas gracias por este divertido detalle. De verdad, amo cuando me dibujas, me hace sentir muy genial. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: no todos los capibaras son tan pacíficos como crees. ¡Nos vemos!